Así que vamos a hablar de la alimentación en el Mediterráneo. Tenemos una sesión interesante hoy porque después de mi charla van a hablar otros dos profesores, a los que además aprecio mucho, y vamos a hablar todos del mundo mediterráneo desde distintas perspectivas. Así que yo creo que nos vamos a ir, como decía Gaspar, muy bien nutridos. Comer, y lo estamos viendo en este congreso, es un acto civilizado oculto. Es decir, como ven, empiezo, digamos, sentando las bases de mi pensamiento con respecto a la alimentación. En definitiva, es el final. Comer es un momento nada más de una serie de procesos que vienen de mucho más atrás y que desembocan al final en la existencia de salud o no, también lo sabemos. Ese momento de comer converge lo que significa el territorio, con el territorio la producción, la agricultura, la ganadería, la pesca, la distribución de alimentos también, que es importante, como sabemos hoy, y conocimiento técnico, es decir, lo que representan hoy los tecnólogos de los alimentos, por ejemplo, y lo que han representado en el pasado las personas ocupadas de esta fase del proceso de comer. Y después, bueno, pues lo que significan las acciones de cocina. Cocinar igualmente que comer, ya veremos que no es un acto banal, sino sustancial. El primero, la sustancia que nos da el alimento, día a día y desde que somos seres vivos, ¿no? Pero más allá de la gastronomía, y está muy bien que hablemos de la gastronomía, comer es una expresión, fíjense, algo todavía más serio, es una expresión civilizadora. Hoy vemos las influencias que tenemos en el mundo mediterráneo, influencias del mundo anglosajón, por ejemplo, que de alguna forma han entrado de una forma disruptiva en nuestro estilo de vida. El Mediterráneo hizo suya una forma de comer, de vivir también, hace bastantes milenios. Bueno, no nos vamos a remontar al principio de los tiempos, porque si no, no podría hacerlo en 20 minutos, pero sí es verdad que vamos a dar otros demostrables, ¿no? Así que, además de una forma amable de expresar una comida agradable entre amigos, pues tiene ese profundo significado. Eso de dime qué comes y te diré lo que eres, pues es exacto. ¿Dónde empezamos? Pues empezamos en el mundo geográfico, en el territorio. Yo siempre digo que la alimentación se sustenta sobre dos bases. Una es el territorio y otra es la cultura. El mundo geográfico en el Mediterráneo es ese mar central al que acceden muchísimos países con un clima más o menos homogéneo, con pues, buenas tierras, fértiles. En segundo lugar tenemos la segunda fase, es la fase histórica, ¿no? En el Mediterráneo confluyen pues desde la antigua Babilonia a las cortes egipcias, una gastronomía absolutamente extraordinaria, Grecia, Roma, es decir, nos vamos a encontrar con una sustancia extraordinaria. Y en tercer lugar, hay una cosa que siempre creo que es fundamental en la alimentación, que es el ser humano, es decir, el carácter sociológico, porque no podemos entender la alimentación sin la persona a la que va dirigida, ¿no? El Mediterráneo es un espacio abierto, acostumbrado a recibir, en el que además se superponen una cantidad de láminas, si me permiten, como una metáfora, láminas de hojaldre, de culturas, de civilizaciones, una y otra entremezcladas, y eso proporciona al final una riqueza en la alimentación pues extraordinaria. La producción mediterránea no solamente se ha nutrido de la actividad agrícola y ganadera y pesquera, en tercera instancia, muy importante, sino también de la recolectora. Lo veremos ahora en un momento. Fue y sigue siendo muy variada y muy rica. Es decir, hemos tenido históricamente las oportunidades para hacer una dieta saludable, no solo saludable, también placentera. Hemos podido jugar con las dos cosas. Y ahí tenemos, en la cabeza de todo esto, tenemos la tríada mediterránea. Mire, la tríada mediterránea no es una metáfora, es una forma exacta de comer. Es decir, el cereal, el trigo en este caso, y la cebada, el vino y el aceite de oliva han dado forma física a una manera de cultivar, de vivir y al final también de comer. Pero es interesante también comentar que las dietas históricas
a lo largo de todos estos mundos de los que hemos hablado, incluso en la Edad Media, incluso en Edad Moderna, si me permiten, han sido muy monótonas, mucho más monótonas de lo que son nuestras dietas hoy. Vivimos en un privilegiado siglo XXI en el que a 100 metros de cualquier casa tenemos supermercados y centros para comprar cualquier alimento que nos apetezca. Esto es una rareza histórica. Tenemos un mundo, como os decía, privilegiado. Además, creo que tenemos la obligación de cuidarlo, porque nunca ha habido tantas cosas accesibles para tantos, para todos. Así que las dietas históricas, les decía, que hacían un poco honor a ese carácter centrípeto en torno a la tríada y en torno al cereal. La cantidad de refranes que hay en latín, en italiano, en francés, en español, sobre el pan, hacen referencia a esto. La población hasta el punto tardo medieval le da tanta importancia al pan que cuando los descubridores van a América ya se les han acabado los bizcochos, las galletas que llevaban para la soldadesca y están buscando constantemente pan. No por capricho, sino porque era su alimento, ¿no? Les importaba tanto la carne, ni les importaba el pan. Entonces lo vemos casi obsesionados por conseguir eso que era la base de su alimentación. Así que de esta manera podemos observar la historia desde un punto de vista no romantizado. Ojo, que también nos somos dados un poco a romantizar, a decir todo el pasado maravilloso y tiene muchas cosas muy buenas, que además nos han traído hasta aquí, pero desde luego sin necesidad de romantizar. Así que en cuanto a la dieta, esta es una parte, pero también no es solamente comer. La forma de alimentarse es el ejercicio, es el sueño. Además lo vemos en las últimas pirámides alimentarias que desde la Fundación de Nutrición han sacado, José Manuel, y contemplan todas estas cuestiones, ¿no? La alimentación mediterránea, por otra parte, se ha caracterizado por la frugalidad. Es decir, no pensemos en abundancias de banquetes maravillosos. Ha habido muchos banquetes históricos contados. Es decir, no son tan numerosos como podemos imaginar. La gente era frugal, porque no siempre había de todo para todos. Entonces tenían que acoplarse al ciclo de las estaciones y guardar para cuando no hubiera. Esto lo tenían clarísimo los campesinos. Incluso en nuestro propio mundo, hasta nada más que hace, pues por ejemplo, 100 años. Eso les decía que el cuerno este de la abundancia de nuestros supermercados es una rareza. Somos muy afortunados de tener este momento histórico. Miren qué bonito. Esto es un fragmento cerámico. Pondré algunas piezas que he ido recopilando por todo el trabajo a lo largo del tiempo. La producción del mundo mediterráneo la hemos conocido muy bien, entre otras cosas por la arqueología, por la historia. Conocemos cómo se ha adaptado a las zonas más altas de un tipo de ganadería, las zonas más secas por la ganadería de bonicaprino, en fin, y sabemos con bastante fiabilidad qué se comía. La primera de las culturas es la agricultura, lo decía esta mañana Rafael Abasol también, así que fue una clave que el mundo antiguo conoció muy bien. Eran grandes expertos, es decir, Columela, Catón, Marrón, Palladio, conocen lo que están haciendo, no son los primeros ingenieros agrónomos, pero sí es verdad que lo que nos dejan es una experiencia que lleva mucho tiempo detrás y que tiene un impacto civilizador extraordinario. Y hay un tema en el que he trabajado, y les traigo alguna fotografía, la experiencia en las técnicas de conservación del mundo antiguo, precisamente dado la variabilidad del tiempo del ciclo anual, ¿no? Era muy variada. A veces las tenían como conservas gourmet y a veces sencillamente pues, para sobrevivir a posibles hambres, ¿no? Había un repertorio de bastante calidad y básicamente pues, vinculado con el cereal, con las legumbres, con el aceite de oliva, que además sabemos, con el vino, que tiene una gran duración. Y en este sentido hago un paréntesis. Estoy hablando de dietas históricas y les cuento un poquito una línea de investigación que hemos trabajado en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Córdoba, sobre una conserva de carne cruda en miel que nos dan algunas fuentes antiguas. Mi pregunta era, ¿lo que hacía esta gente funcionaba o no funcionaba? Bueno, he tenido la gran fortuna de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para poder comprobar
si estas historias del mundo antiguo realmente eran eficaces. Aquí se ve pues, la carne sumergida, una carne de cerdo ibérico. Hemos buscado un tipo de carne que se adecuara más o menos a lo que podíamos encontrar. Y la sumergimos en miel pura, que era el conservante que recomendaban los agrónomos. Aquí está con un efecto visible la fermentación del líquido de gobierno. Tras 48 horas, pues eso adquiere un olor y una textura pues, muy diferente. Esto es un resumen muy breve, ¿no?, del trabajo. Este es el corte de las carnes cocinadas ya después de, creo que fueron 3 meses de conserva en miel. ¿Qué nos quiere decir esto? Los resultados fueron muy satisfactorios. No estaba la carne deteriorada para poder comerla. La pudimos comer además, todo el panel de cata. Era algo más dulzona, estaba sumergida en miel, tenía algún aroma vínico. Era una carne curiosa, algo deshidratada también, porque claro, va perdiendo agua, pero nos confirmó que esta es una nada más. Hemos hecho otros experimentos, ¿no?, que las conservas en el mundo antiguo no eran cosa de aquellos majaderos romanos o griegos, sino que verdaderamente funcionaban. Y esto nos importa. Y sigo por el mundo mediterráneo, ya que les he hablado un poquito de las conservas. Se nos olvida algo que es muy importante, que es la recolección. Llega la primavera, con esta primavera que hemos tenido, y las setas, los madroños en invierno, pero las trufas, hemos pasado ya la temporada, escaramujo, mora, cuando llegue el verano. Es decir, recogiendo estas cosas y muchísimas más. Todavía hay quien va a recoger espárragos al campo. Esta actividad recolectora no se ha perdido. Es decir, por eso les decía que somos hijos de nuestro tiempo en ese sentido, ¿no?, hijos de nuestra historia también. La siguiente fase en el proceso de alimentación ha sido cocinar. Así que ya hemos visto todo ese territorio, ahora vamos a la parte de la cultura. Pero no con una técnica o con dos, no, con una serie de técnicas, de decenas de técnicas, algunas refinadísimas, desde las técnicas subcinericias hasta hornos abiertos, cerrados, con control de la temperatura, parrillas, en fin. Las técnicas de cocinado han sido extraordinarias. Salazones muy bien hechas, de las que se siguen haciendo en Levante, por ejemplo, ya se hacían en Grecia. Así que lo que nos demuestra es un profundo conocimiento, sí, eso sí, de carácter empírico. Cocinar, desde luego, es una de las claves de una civilización, para comprender una civilización. Cuando visitamos un país muy diferente, un país asiático, lo que nos gusta, además de ver edificios diferentes, pues es comer sus comidas. Pues, ¿por qué? Porque son expresión de ese medio y de esa cultura, de lo que han hecho las personas con los medios que han tenido. Así que en el Mediterráneo se ha desarrollado de forma bastante compleja, abarcando todas estas posibilidades de cocina popular, de cocina de élite, de la que hablaré, por cierto, mañana hablaré de Apicio, de cocina tabernaria también. La taberna es una institución de alguna forma pues también muy antigua. Así que cocinar es un acto, ya que es tan complejo, ya que significa civilización, es valioso. Nos jugamos algo respetando y conservando la cocina que tenemos, ¿no?, nuestra alimentación. El mundo antiguo fue clave. Fíjense, por ejemplo, esta es una imagen del mundo egipcio. Se vincula con el territorio, se pasa por el tamiz de la cultura y nos encontramos con estas imágenes y luego las preparaciones. Cada pueblo ha elegido, y el norte del sur del Mediterráneo y el norte, la franja costera, han elegido alimentos diferentes, entre otras cosas, por ejemplo, desechando el cerdo, ¿no?, con este problema. Así que el proceso de esa alimentación terminaría desarrollando el conocimiento sobre aspectos técnicos y otras cuestiones. ¿Qué ha sido importante? Conservar, que les decía al principio. Estos son unos hilos del mundo egipcio. Unos hilos, la forma de trabajar y cómo se conservan. Porque hay preocupación por la población, porque no se repitan los momentos de hambruna que todos sabemos que han existido y que además siguen existiendo. Bueno, ya voy acabando diciendo que la cocina nace antes que las ciudades, nace antes que la escritura, y la cocina nace antes que la cerámica. Tenemos recipientes para asar y para cocer
que no son cerámicos y que además tienen, pues, en concreto me acuerdo de uno que tiene unos 30.000 años y que es una concha de tortuga de una especie desaparecida gigante. Esa es la primera idea. La segunda es que la civilización se construye alrededor de un acto muy sencillo de supervivencia, de la alimentación, de darnos la energía. Y el aprendizaje del control sobre el fuego es lo que hace que nazcan esas primeras cocinas. Por tanto, y mi pregunta hacia el presente, yo no quiero que se nos quede esto en el pasado, mi pregunta, con esta historia fabulosa que tenemos detrás, con esta calidad de producción, ¿es normal que estemos dejando de cocinar? ¿Es normal que estemos abandonando la cocina? ¿No estamos quebrando ese equilibrio histórico que nos ha traído a una de las mejores etapas de la historia? Yo creo que cocinar sí vuelve a ser una necesidad cultural, una necesidad que puede ser una base importante para conducir la producción excelente que tenemos en el Mediterráneo, para adquirir conciencia de los productos, del significado del patrimonio, del significado de la historia, para dejar atrás los ultraprocesados, para ganar en salud y en vitalidad. En economía también, se nos olvida hablar de la economía. Así que cierro con esta diapositiva. Para mí, cocinar, esto lo llevo diciendo mucho tiempo, y cocinar en estilo mediterráneo quizás sea la revolución del siglo XXI. Quizá podamos cambiar muchas cosas volviendo a cocinar, ¿no? Quizá podemos volver a esas raíces sin dejar al lado la modernidad, la técnica, la capacidad, es decir, sin dejar atrás todo el progreso que hemos conseguido, solo faltaría, ¿no? Y conseguir ese estilo de vida que los griegos llamaron de una forma elegantísima diaita. Y el estilo de vida era algo más que comer. Para nosotros la dieta es solamente comer. Para ellos era dormir, comer, relacionarse, hablar, beber también, ejercicio físico. Yo creo que en el Mediterráneo, de todas formas, no nos hemos perdido del todo. Yo creo que tenemos esa oportunidad de hacer esa revolución y quizás sea el momento de recuperarlo. Creo que la historia siempre se decía que era magistra vitae, pues puede ayudarnos a recuperar ese sentido de la vida y del alimento.